Buenos días, mucho gusto. Soy la doctora Johanna Samayoa, jefe de la Unidad de Atención Integral de VIH, doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro. Es un gusto para mí compartir esta charla con ustedes. Espero que les sea de utilidad y un gusto trabajar para el diplomado. Vamos a dar inicio a la charla. Pues aquí vamos a empezar a hablar de las generalidades de la resistencia para VIH. Entonces, vamos a ver primero muchos de los aspectos que ustedes ya han estado pues revisando en las charlas. Hablamos de todo este ciclo de replicación del virus del VIH. Sobre cada uno de estos sitios es que van a actuar los diferentes medicamentos con los cuales contamos actualmente, desde la entrada, la transcripción, la integración, el ensamblaje viral y obviamente el procesamiento de la proteasa. Cada uno de los grupos de antirretrovirales va a actuar en diferente paso de este ciclo de replicación del virus. Y asimismo, se generan las resistencias por cada grupo de medicamentos antirretrovirales. Refrescamiento sencillo, rápido, pues sabemos que el virus pues va a adherirse a la célula con los correceptores CCR5, CXR4 y que exprese al CD4. Con esto tenemos el ensamblaje del virus hacia la célula y obviamente el siguiente proceso que por endocitosis entra el virus, tenemos el ensamblaje del ARN viral en el ADN viral, esta reversión, la producción de las nuevas partículas virales y su maduración. Y entonces podemos tener virus efectivos y con la capacidad de infectar. Entonces, en cada uno de estos medicamentos, de cada uno de estos pasos, vamos a tener los diferentes grupos de medicamentos, dónde van a actuar y dónde van a bloquear la evolución del desarrollo de la enfermedad. Tenemos los inhibidores de proteasa, los antagonistas CCR5, los inhibidores de la fusión, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los análogos y los inhibidores de la integrasa. Cada uno de estos diferentes grupos son los que van a participar en el impedimento del desarrollo de la infección. En cuanto a los medicamentos, pues la epidemia inicia con el uso de AZT, ese fue el primer medicamento que se diseñó. Obviamente era el único, estudios clínicos, dosis terapéuticas muy altas, mucho efecto secundario, el cual se fue modificando. Durante el transcurso del tiempo, pues tenemos muchos de los diferentes antirretrovirales y conforme la historia nos fue apoyando y la evolución de la enfermedad, pues fuimos encontrando que ya no solo era un medicamento o la monoterapia con AZT en los 90s como única terapéutica y se inicia la resistencia a este medicamento y ya luego vamos cómo se van introduciendo el resto de grupos de antirretrovirales y cómo actualmente tenemos el HAART o la terapia antirretroviral de alto impacto, que es hacia las primeras líneas donde vamos actualmente. Aquí tenemos el resumen, yo creo que ya lo han visto en los diferentes listados de medicamentos a cuáles pertenece los inhibidores de los nucleósidos análogos, los no nucleósidos análogos, los inhibidores de la proteasa, de la fusión y de los correceptores, ¿verdad? Muchos medicamentos como los que van a ver en rojo ya no son como primeras líneas, muchos ya están fuera del mercado por sus efectos secundarios. Hay algunos que todavía se utilizan, pero el objetivo es que todo esto que está en rojo ya no sean medicamentos de elección en el tratamiento de los pacientes. Es importante el inicio temprano de la terapia antirretroviral, creo que ya lo han visto, es importante en las primeras 24 horas el inicio de la terapia antirretroviral y vamos a ver que conforme va iniciando la terapia, así vamos a ir mostrando los diferentes descensos de la carga viral, con el objetivo de que nuestros pacientes tengan cargas virales no detectables. Jamás vamos a tener un paciente que no replique o que no tenga elevación de la carga viral, eso no va a pasar. Tenemos máquinas que pueden detectar menos de 400 copias, menos de 20 copias, pero nunca cero. El hecho que nos diga que tiene menos de 20 copias quiere decir que tenemos una carga viral suprimida, que ese es el objetivo de todas las terapias. Entonces, la primera fase, las primeras 48 horas del inicio de la terapia, la carga viral puede caer hasta 2 logaritmos. Hasta 2 semanas,
Después del tratamiento, la carga viral puede caer un logaritmo. La tercera fase, que es el sexto mes, es la carga viral puede caer 1.6 logaritmos. Es muy importante. Esta es una de las razones por las cuales hacemos un control de carga viral a los 6 meses. Muchas guías hablan de una carga viral basal, una carga viral a los 3 meses y para poder ver el impacto de la terapia. Por costos en nuestro país, la carga viral pues se hace al mes sexto. Es importante que los pacientes tengan por lo menos 3 cargas virales al año, la inicial, la de los 6 meses y la del año. Si mi paciente ya está en terapia antirretroviral, lo mínimo que esperamos que contengan sea 2 cargas virales durante el año. Y la cuarta fase, que hablamos hasta 44 meses, la carga viral puede disminuir a menos de 10 copias. Y ahí se mantiene, que ese es el objetivo, que logremos que los pacientes tengan una adherencia o un apego a la terapia antirretroviral. Entonces, ¿qué es un virus resistente? Nosotros vamos a tener una combinación. Generalmente, cuando el paciente no toma terapia antirretroviral, no ha estado en contacto con terapia antirretroviral, hablamos que son pacientes naive, que tienen pacientes con cepas salvajes del virus. Cuando yo expongo a un paciente la medicación, estoy tratando de mantener su presión de la carga viral, pero esta exposición del virus a los medicamentos es lo que nos puede ayudar a tener cepas que ya son resistentes. Si mi paciente continúa con una adherencia adecuada, con un apego al medicamento, logramos mantener su presa la carga viral y la buena evolución del paciente. Pero si mi paciente inicia a tener fallos en la toma, es lo que va a favorecer que tengamos virus que ya tienen resistencia y que entonces nuestras poblaciones varíen y cambien. Dentro de los conceptos generales tenemos que, ¿cómo lo voy a definir? La resistencia del VIH, los antirretrovirales, lo podemos definir como una disminución de la susceptibilidad del virus a una droga dada en general, cualquiera de los medicamentos que conforman los diferentes grupos de antirretrovirales y se determina por la concentración de dicha droga para inhibir el crecimiento viral, un 50%, es decir, la concentración inhibitoria mínima de 50. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Actualmente nosotros no podemos hacer acá, local, concentraciones de los medicamentos, pero nos vamos a ir basando con lo que miramos en cuanto a la repunte de las cargas virales. Cuando hablamos de falla virológica, ¿qué es lo que está documentado? ¿Cómo lo podemos definir? Más de 400, yo voy a tener un paciente con falla virológica cuando tiene más de 400 copias después de 24 semanas de la terapia, más de 50 copias después de 48 semanas o más de 400 copias cuando el paciente ya tuvo un momento de supresión viral. O sea, aquellos pacientes que yo ya tuve que llegaron a estar indetectables o con menos de 20 copias o en supresión viral y luego tienen un repunte de la carga viral. Falla inmunológica. Para que nosotros podamos hablar de falla inmunológica, es la falla para lograr y mantener el adecuado incremento de los CD4 a pesar de haber logrado la supresión virológica, aquel grupo de pacientes que nunca levanta CD4. Entonces, esto es lo que definiríamos como falla inmunológica. Y aquí vendría un término que nosotros podemos ver, la falla clínica. Primero voy a tener falla virológica, luego inmunológica y luego la clínica. Cuando ya tengo falla clínica es que tengo presencia de alguna infección oportunista. Cuando hablamos de la resistencia, es muy importante tener varios puntos que son básicos para el desarrollo de la resistencia. Primero, el VIH tiene altas tasas de replicación viral y eso hace que cometa errores. Por lo tanto, las poblaciones virales en estos pacientes son muy diversas y ese es uno de los factores por los cuales es tan difícil también establecer una terapia curativa. Pueden existir mutantes al tratamiento hasta en un 10, un 12% de los pacientes que no han sido expuestos a ninguna terapia antirretroviral. La demora en lograr los niveles elevados del fármaco o prevenir resistencia. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de seleccionar el esquema de terapia antirretroviral. Tenemos que ver todos los factores que puedan influir, todas las patologías de base y los CD4 y las cargas con las que están iniciando los pacientes. La replicación es más probable cuando las concentraciones del medicamento están subóptimas. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Podemos definir este fallo como la presencia de mutaciones virales que reducen la susceptibilidad a la droga en comparación con la susceptibilidad del virus salvaje, lo cual puede estar mediado por los siguientes factores: cambios en el blanco molecular de la terapia, cambios de otras proteínas virales que interfieren directamente con la actividad de la droga.
La resistencia del VIH a la droga debería distinguirse de otras causas de fallo tales como la pobre adherencia y niveles insuficientes de la droga. Entonces, parte muy importante al momento que sospechamos una falla virológica, interrogar al paciente, verificar la adherencia. Ya si yo tengo un paciente que no tiene adherencia, mi primer paso ante el fallo es reforzar la adherencia. Niveles insuficientes de las drogas, pues posiblemente no podamos medir los niveles de los antirretrovirales, pero sí tenemos que tener cuidado con combinaciones de fármacos. Nuestros pacientes muchas veces están tomando antifúngicos, antifímicos y muchos de estos medicamentos interfieren con el mecanismo de acción de algunos antirretrovirales y tenemos que hacer cambios o hacer reforzamiento de los mismos para evitar que los niveles de los mismos caigan. Entonces, a esto se refiere cuando hablamos de niveles insuficientes de la droga. ¿Cuáles son todos los factores en un paciente para ver fallo? Tenemos que buscarlos y abordarlos desde un aspecto multidisciplinario y tenemos que tener un panorama abierto sobre el paciente. Primero, ver si hay variantes resistentes ya preexistentes, seleccionadas y transmitidas, y obviamente eso lo podemos hacer solo con la realización del genotipo. Los niveles subinhibitorios del medicamento que pueden ser dados por la potencia, por la adherencia y por lo que ya habíamos hablado, las interacciones de los antirretrovirales y de los algunos medicamentos que pueden ser usados para el tratamiento de las oportunistas. Ya el propio huésped, ¿verdad? Su conteo de CD4, muy importante, el HLA, si es un inductor de la enfermedad o si es un favorecedor de la enfermedad, tiene mucho que ver. Todos estos factores van a confluir y vamos a presentar la replicación viral persistente. Si yo tengo una replicación viral persistente, esto va a evolucionar a una resistencia en el paciente y por consiguiente al fallo terapéutico del paciente al medicamento. Para ver, ya esto lo habrán visto con la licenciada Cristi Quintana, pero vamos a hacer un refrescamiento. Resistencias primarias es la detección del virus mutante resistente detectado en pacientes que no han sido sometidos a ninguna terapia antirretroviral. Resistencias secundarias son todas aquellas variantes del virus que tienen mutaciones que son detectadas y asociadas a los antirretrovirales a los cuales el paciente ha tenido acceso previamente. Entonces, muy importante, nosotros para valorar la eficacia o la decisión del esquema de primera línea que tenemos que utilizar en los pacientes, tenemos que saber nuestra resistencia primaria transmitida. Cuando hablamos de una resistencia primaria transmitida arriba del 12%, es obligatorio ya o debe ser un estándar el realizar genotipaje basal a los pacientes. Actualmente en la unidad estamos tratando de hacer genotipo a todos los pacientes nuevos o de reciente diagnóstico para poder establecer nuestra resistencia primaria transmitida y poder hacer un switch o un cambio inmediato del esquema de primera línea que tienen los pacientes. Muy importante, mutación primaria es aquella que confiere resistencia al fármaco. Mutación secundaria es aquella que por sí sola no confiere resistencia al fármaco, pero que puede magnificar el efecto de una mutación primaria o mejorar la capacidad replicativa del virus. La capacidad replicativa, la capacidad que tiene un virus de multiplicarse tras su integración a la célula infectada. El fitness viral, este es un término que muchas veces nos cuesta poder desarrollar. Es la habilidad y la eficacia biológica de un virus para replicarse en un ambiente definido. Resistencia al sistema inmunológico. Esto quiere decir qué capacidad tiene mi virus mutado de adaptarse o no adaptarse a los diferentes ambientes en el hospedero y la exposición a las diferentes drogas. Cuando hablamos de virus resistentes y virus salvajes, sabemos que los virus salvajes son virus sanos, virus con un mayor fitness viral, una mejor capacidad de adaptación. Y son todos aquellos virus en los pacientes que nunca han sido expuestos a medicamentos antirretrovirales. Los virus resistentes son virus enfermos, tienen un menos fitness viral y muchas veces esto es lo que nos va a complicar el desarrollo en los cambios de los esquemas de terapia antirretroviral. La barrera genética, este es algo que tenemos que tener en cuenta. La barrera genética hace referencia al número de mutaciones necesarias para hacer perder la actividad de un fármaco. Entre más barrera genética alta tenga un paciente, menos chance de que haga resistencia. Un ejemplo de fármacos de barrera genética alta son los inhibidores de proteasa. Yo requiero de muchas mutaciones
para poder generar resistencia. Un ejemplo de un medicamento con barrera genética baja es nevirapina. Nevirapina, una sola mutación y yo pierdo toda la efectividad del medicamento. Los polimorfismos son sustituciones de un aminoácido por otro en un determinado condón, que no modifica su capacidad replicativa o la sensibilidad del virus. Los principios básicos, pues los vamos a ir viendo: la presión selectiva, la reversión a tipo silvestre, los virus archivados y las variantes menores. Todos estos son conceptos que tenemos que ir manejando y los vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Cuando hablamos de presión selectiva es la evolución viral. O sea, yo necesito saber cómo va mi virus, qué tanta afección tiene y como sabemos es un virus que se multiplica de forma rápida, por lo tanto su chance de cometer errores es mucho más alta. Tenemos una tasa de mutación de 10 a la 5. Quiere decir que se pueden producir inclusive hasta un billón de partículas por día. Esto me da el factor de que yo tengo poblaciones y subpoblaciones del virus y esto es lo que hace tan difícil el manejo de la terapéutica en estos pacientes. En la presencia de antirretrovirales, pues existen selección de mutantes resistentes. Es muy importante. Cuando yo estoy tomando medicamento, mi virus va a tener todas estas mutaciones seleccionadas y reprimidas. Los virus archivados, a esto me refiero a que son aquellas marcaciones que tenemos de memoria. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener un paciente que tuvo un esquema de primera línea con AZT-3-cefavirenz. El paciente falla y actualmente está con un esquema de rescate con inhibidores de integrasa o con inhibidores de proteasa. Entonces, yo le hago un genotipo cuando está tomando el segundo esquema porque está fallado y no me van a aparecer las mutaciones del primer esquema, porque el virus está expuesto solo a los medicamentos de la segunda línea. Entonces, las mutaciones que me puedan aparecer son las que van a estar relacionadas a los medicamentos de segunda línea. Pero todos esos medicamentos de primera línea no van a aparecer en el registro del genotipo. Pero por eso es importante que tengamos el historial del paciente, porque aunque no me aparezca en el genotipo, si yo ya sé que mi paciente falló a una primera línea con AZT-3-cefavirenz, yo ya tengo que tener claro que las mutaciones hacia esos medicamentos existen, aunque no me aparezcan en el genotipo que estoy haciendo actualmente. Las variantes menores son todas aquellas que se pueden detectar por genotipos o fenotipos y generalmente no son esenciales, ¿verdad? Puede ser hasta un 25% de resistencia, pero repito, por eso es muy, muy importante tener en una ficha de solicitud de genotipo el historial de los antirretrovirales, porque este historial nos va a ayudar a ser esencial. Es importante tener la nomenclatura de aminoácidos, todos, pues para esto existen tablas, no los tenemos que saber, pero generalmente todas estas letras van a ir identificando un aminoácido que vamos a ver ahorita cuando hacemos la lectura de las diferentes mutaciones. Entonces, la primera letra es el aminoácido silvestre. Luego tenemos un número que corresponde al codón donde se hizo el cambio de un aminoácido por otro. Y la siguiente letra es la que nos dice sobre qué cambiamos. O sea, hablamos que M184B, la M de metionina, 184 es el punto del codón donde se cambió y la valina, pues es el aminoácido sobre el que se cambió. ¿Cuáles son los métodos genotípicos? Pues tenemos secuenciación y detección de mutaciones específicas. El TrueGene fue una de las primeras máquinas de genotipaje que usamos acá en la clínica. Obviamente todo esto va cambiando y vamos teniendo nuevas tecnologías, es importante tenerlo. Actualmente nosotros el genotipaje que se hace es a través de Illumina. Fenotipo es básicamente la medición directa de la capacidad del virus de replicarse a concentraciones determinadas de los fármacos comparado con una cepa de referencia. Es como cuando hacemos los cultivos bacterianos. Hacer fenotipo es muy caro y no es algo que podamos hacer localmente. Tendrían que mandarse las muestras fuera y pues es sumamente caro y de difícil acceso. El fenotipo básicamente nos ayuda a ver esa medición de la concentración inhibitoria mínima y para poder saber si el fármaco es capaz de inhibir ese 50% del crecimiento viral. Y pues obviamente los resultados se
transforman de esta forma y es básicamente como que tuviéramos un antibiograma. Me van diciendo si es resistente, si es sensible, si es parcialmente sensible, con base a la concentración inhibitoria mínima. Y es muy importante porque ellos nos hablan y hacen comparaciones entre las cepas salvajes y las cepas resistentes y con eso podemos tener una identificación de esa concentración inhibitoria mínima. Pero repito, es un laboratorio caro y que solo podemos hacer fuera del país. Fenotipos virtuales, pues entonces aquí es donde entra ya las bases de datos y hay una interpretación del genotipo basándose en un algoritmo derivado de resultados de muestras clínicas y básicamente nos ayuda a tener una proyección o una predicción de cuál podría ser ese fenotipo, pero aquí tenemos problema que esta base se tiene que ir alimentando conforme van apareciendo los antirretrovirales y obviamente con los antirretrovirales nuevos pues vamos a tener un poco problema de información y posiblemente nos quedemos pocos cortos. Actualmente nuestra primera línea utiliza inhibidores de integrasa y las mutaciones pues son muy escasas y son pocos los lugares en los cuales podemos hacer resistencia a los inhibidores de integrasa. Entonces, para decidir, bueno, ¿qué prueba voy a usar? Pues aquí les muestro genotipo, fenotipo virtual y fenotipo, las ventajas y las desventajas. Y obviamente por costo y por la interpretación de genotipo es la que nos da como una desventaja, pero podemos tener claro que podemos usar algunas bases de datos, hacer comparaciones y poder generar informes que nos den sobre si son sensibles o no sensibles los diferentes variantes del virus a la carta de antirretrovirales que nosotros podamos tener. Es muy importante tener claro que para interpretar necesitamos tener el contexto clínico, no solo es interpretar un laboratorio, tenemos que tener el historial previo del paciente. El historial debe de incluir enfermedades oportunistas, terapias antirretrovirales previas y antirretrovirales de uso actual. Todas las pruebas para la realización de genotipo requieren tener menos de 1000 copias. Si yo tengo un paciente con menos de 1000 copias y quiero hacer genotipo, es poco factible porque las técnicas o las metodologías que tenemos actuales no detectan menos de esto. Para esto tenemos que hacerlo en centros especializados donde hagan genotipos ultrasensibles. Nosotros en este momento no podemos hacer esto acá localmente. Podemos hacer los genotipos toda vez el paciente tenga arriba de 1000 copias, porque aquí correríamos el riesgo de que la muestra no amplifique. Para hablar de falla a las terapias antirretrovirales, podemos decir que tienen potencia limitada, tienen variantes resistentes, hay problemas farmacocinéticos, fallas del hospedero, o sea, se dan cuenta, es un conjunto de factores y vamos a terminar en una replicación viral persistente, lo cual nos va a dar desarrollo de resistencia viral y por consiguiente falla virológica. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que la falla no es solo leer el genotipo, es el conjunto de factores que pueden intervenir en la pobre adherencia del paciente. Un paciente sin tratamiento, ya sabemos, tiene predominio de cepas salvajes, mientras un paciente con un tratamiento no supresor va a tener predominio de cepas resistentes. ¿Qué factores tienen que ver? El tiempo falla, el número de mutantes y la respuesta a los medicamentos. Muy importante, paciente fallado, paciente cambiado de esquema. Si no tenemos acceso a genotipo, pues tenemos que ver el historial y valorar a un esquema que pueda ser fructífero para el paciente. Si yo permanezco un paciente en un esquema antirretroviral por mucho tiempo, voy a tener riesgo de que se perpetúe la resistencia. Cuando hablamos de primarias, de resistencia primaria transmitida antirretroviral, pues obviamente en este mapa no aparece Guatemala. Los estudios que se han hecho en conjunto con el CIENI y pues nuestra resistencia primaria transmitida es en esos estudios que se han hecho en conjunto con CIENI es del 9 al 10%. Entonces quiere decir que nosotros ya somos candidatos a realizar un genotipo después del diagnóstico. Esto es un resumen de todo lo que es aspecto clínico y el fallo virológico. Muchas gracias por su atención.